tener el honor de presentar al doctor Oscar Alfonso Jerez Riveros. Él es ingeniero civil metalúrgico, magíster en mineralogía aplicada y doctor en ingeniería metalúrgica de la Universidad de Concepción. Actualmente es académico del Instituto de Geología Económica Aplicada de la Universidad de Concepción. Forma parte del grupo GeoMet del instituto, desarrollándose en el área de la hidrometalurgia, geometalurgia y caracterización mineral integral. Su relación con el sector industrial se enfoca hacia estudios de lixiviación de minerales oxidados y sulfurados de cobre, con énfasis en la reactividad de ganga, caracterización de respuestas hidráulicas. Practica continuamente en cursos relacionados a la geometalurgia y como académico permanente en el magíster en mineralogía aplicada a la geometalurgia de la Universidad de Concepción, Chile. Él, en esta tarde, nos va a compartir sus experiencias con el trabajo de investigación, avances en lixiviación a presión. Adelante, doctor Oscar. Adelante, doctor. ¿Me escucha? Ahí sí, se me había perdido un poco el audio. ¿Se escucha bien? Se escucha, doctor. Ya, Adelante. muchas gracias. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer la invitación a este día domingo, de presentaciones. Han sido dos presentaciones muy interesantes las que hemos visto hoy día, y aprovecho de saludar a muchos amigos y colegas que tengo en Perú también, y de mi paso también que tuve por Bucaramanga hace ya 11 años, donde fui a dar un curso. Así que me trae buenos recuerdos ver gente de esas universidades. Bueno, hoy día yo vengo a presentar, digamos, los avances, ¿cierto?, que tiene la lixiviación a presión de concentrados de cobre, principalmente, cómo ésta se ha insertado a través de qué tipo de procesos y variantes de la lixiviación a presión, ¿cierto? Y particularmente cómo ésta se podría estar insertando en nuestro país, en Chile. Nosotros tenemos una historia más bien potente ligado a la concentración y fusión de los concentrados de cobre, más bien desde el punto de vista de la lixiviación, principalmente en pilas, desde el año 90, un gran aumento de la lixiviación, llegando en su momento hasta 1/3 de la producción nacional. Hoy día eso va decayendo, como vamos a ver un poco. Y surgen algunas entonces iniciativas de poder aplicar a mayor escala la lixiviación a presión, la cual ha demostrado ser exitosa en otros lugares del mundo. Ok, voy a partir entonces con mi presentación. Bien, para iniciar un poco y posicionar, ¿cierto?, la lixiviación a presión dentro del área de estudio de la hidrometalurgia, ¿cierto? Básicamente, en el caso de los que no están muy familiarizados con ella, entonces lo podemos definir, ¿cierto? O cómo llegamos a esta lixiviación a presión, básicamente, porque esto va a depender, ¿cierto?, el proceso que nosotros apliquemos para la obtención de un metal de manera general, ¿cierto? Va a depender principalmente del valor del metal que nosotros tengamos, de la materia prima, ¿cierto?, de la ley, del costo de extracción, de los costos de procesamiento, de la capacidad de lixiviar del material. Es que nosotros vamos a definir el mejor método o óptimo desde el punto de vista económico y operativo para poder generar la recuperación. Es de ahí entonces, ¿cierto?, que tenemos una serie de alternativas para lixiviar, aplicar hidrometalurgia y lixiviar minerales, ¿cierto?, que están dispuestos en la corteza terrestre
a través de estos depósitos económicos, ¿cierto? Y ahí entonces donde nosotros vamos a tener que elegir cuál sería el más favorable o no, ¿cierto? Bueno, aquí ya vemos, ¿cierto? La lixiviación por agitación, que sería lo más cercano a la lixiviación a presión, donde vemos que en esta gráfica, para aplicar realmente una lixiviación a presión, donde tenemos una fuerte inversión en reactores, una fuerte inversión también en una reducción de tamaño, por lo tanto, ya estaríamos hablando casi de concentrado de algún mineral en particular, ¿cierto? Es donde podemos aplicar entonces, o vale la pena, o se paga el proceso, ¿cierto? Aplicando este tipo de lixiviaciones donde tenemos mucho equipamiento y mucha energía involucrada, no así, por ejemplo, en procesos más simples como podría ser el botadero o la lixiviación en pila. ¿Ok? De ahí entonces que la lixiviación a presión tiene unas preconcepciones que hay que cumplir para poder llegar a aplicarla. Tiene que tener una alta concentración, ¿cierto? Tiene que tener una granometría más bien fina. Y lo otro que es, digamos, la regla por qué se está aplicando esta lixiviación a presión, que sería, digamos, de estos procesos hidrometalúrgicos casi los más costosos, tiene que ver con la refractariedad de la mena. Es decir, aquí no vamos a tratar óxidos de cobre fácilmente lixiviable por otros mecanismos, sino que vamos a ir a atacar los minerales más reactivos, perdón, más refractarios en este caso, normalmente los asociados a la zona más profunda de los pórfidos, principal fuente de mineralización que nosotros tenemos al menos en Chile. Por lo tanto, ahí es donde finalmente o principalmente se enfoca, ¿cierto?, la aplicación de la lixiviación a presión. Bueno, entrando un poco más en el detalle, ¿cierto? Va a corresponder este proceso, ¿cierto? A la lixiviación de un mineral finamente molido y concentrado, es decir, un mineral concentrado podría, entonces, la alimentación a este tipo de reactores o procesos puede ser claramente, ¿cierto?, un concentrado del material o producido por flotación, el cual en su granulometría, tal como es recuperado, ¿cierto?, sirve perfectamente para los propósitos de la lixiviación a presión. El proceso se realiza en reactores herméticos, que esa es la clave, ¿cierto? Lo que permite elevar la temperatura por sobre el punto de ebullición y de esa manera, ¿cierto?, se eleva también la presión del sistema debido principalmente a este aumento de la presión de vapor producto de la temperatura. Ese es finalmente el que va a elevar muchísimo, va a permitir elevar muchísimo la presión, ¿cierto? Y la temperatura, lo cual va a oscilar en rangos máximos de aplicación, ¿cierto? De los 250 grados Celsius. Eso podríamos definir como el rango máximo de operación nominal que se va a tener en una operación de lixiviación a escala industrial y también en laboratorio. Ok, recuperaciones. ¿Cuáles las recuperaciones normalmente obtenidas en este tipo de reactores? Normalmente estamos hablando de 90-99%, ¿cierto? Si ya vamos a agregar, vamos a entregarle toda la energía al proceso, vamos a entregar toda la materialidad necesaria para generar de manera de alto costo, entregarle todos los requisitos para poder propiciar estas reacciones, ¿cierto? Al menos deberíamos esperar las recuperaciones más altas, ¿ya? Y en ese caso, la recuperación en los reactores autoclaves andan cerca de los 90-99%. En el caso particular del cobre, están cerca del 99%, 100%, ¿cierto? En tiempos bastante rápidos, ¿ya? Recordemos que las cinéticas, para poder lixiviar, por ejemplo, una calcopirita a temperatura ambiente en un medio ácido sulfúrico, son bastante años. En un medio agitado, va a ser básicamente lo mismo porque la termodinámica y la cinética nos van a ir diciendo que si no agregamos otro tipo de oxidantes, ¿cierto? Como el férrico, va a ser muy difícil que nosotros podamos cambiar la termodinámica y de esa manera poder entonces disolver ese tipo de fases. Sin embargo, en reactores de este tipo nosotros podemos bajar la cinética bastante, incluso llegar a disolver en menos de una hora una gran cantidad de material, como vamos a ver más adelante.
Bueno, antes de entrar entonces a los detalles más técnicos, normalmente cuando se tratan estos temas me gusta mirar un poco en perspectiva esto, ¿cierto? Siempre se dice que la lixiviación a presión es una tecnología relativamente nueva. Efectivamente, si uno lo compara con la pirometalurgia del cobre, ¿cierto? O la pirometalurgia de otros metales, efectivamente va a ser bastante nueva. Sin embargo, y colocando en perspectiva esto, como les decía, tenemos que el primer documento de la obtención de cobre a través de la precipitación con hierro están datados cerca del año 25, entre el año 25 y el 200, ¿ya? En China. Posteriormente, cerca del año 1086 en particular, está documentado en detalle el primer proceso hidrometalúrgico. Por lo tanto, ya tenemos cerca de 1000 años desde que se aplican procesos, y en particular lo pongo ahí en el año 1086, ¿cierto? En China se generan 1.1 mil toneladas por año de cobre, cobre cementado con chatarra. Por lo tanto, con hierro, perdón. Por lo tanto, hay un recorrido. En 1500, ¿cierto? Conocido por todo el libro de Giorgio Agrícola, en su libro de Remetálica, donde se menciona ahí sí primeramente la palabra hidrometalurgia, y desde ahí donde se desarrollan entonces todos los procesos industriales más profundos o más importantes que empiezan a elevar la hidrometalurgia como un proceso bastante relevante a nivel mundial. Primero en Estados Unidos, después en Chile también, ¿cierto? Eh, eh, y posteriormente ya industrializado a nivel global. Entrando ya en la parte que tiene que ver con la lixiviación a presión, muy importante, el 1887, el desarrollo del proceso Bayer en Rusia, básicamente para la obtención de aluminio desde bauxita, ¿cierto? Pero es principalmente el desarrollo, y no es hasta el 39 que existe la primera planta de lixiviación a presión de bauxita en Rusia. El 54, entonces, tenemos plantas de tratamiento de concentrados de cobalto, minerales complejos de cobre, níquel, cobalto. El 64 empieza el tratamiento único de concentrado en Rusia. El 71 tenemos plantas de tratamiento de concentrado de zinc. El 85, lixiviaciones de minerales piríticos con oro, ¿cierto? Con contenidos de oro. Y aquí puse algunos ejemplos nomás de las últimas 2 décadas, ¿cierto? Donde tengo más datos para mostrarles posteriormente. El 2001, ¿cierto? Tratamiento de concentrados de cobre en Bagdad, la planta Bagdad en Arizona, y posteriormente la planta Morenci también en Arizona. Y les dejo ahí algo que vamos a discutir al final, ¿cierto? Desde el 2014 en Chile empieza a desarrollarse el proyecto de lixiviación de concentrados de cobre a través de la empresa Ecometales, que es una filial de Codelco, la cual permitiría entonces poder lixiviar, tener la primera planta industrial de lixiviación a presión de concentrados de cobre en Chile. Ese es el inicio del proyecto. Más adelante les voy a contar un poco cómo va evolucionando eso. Bueno, en resumen, tenemos 80 años de desarrollo y más de 100 plantas construidas. Por lo tanto, claramente no es una tecnología nueva, ¿cierto? No es una tecnología que realmente hay que probar, no es una tecnología que hay que esperar un poco cómo se desarrolla, sino que es una tecnología madura, y por lo tanto hay que ponerla en su contexto al momento real de evaluar si es conveniente y cuáles serían los alcances de aplicar una de estas tecnologías en uno de nuestros países. Un resumen tiene esta lámina de los procesos aplicados para la lixiviación de concentrado de cobre. Vemos que parte casi en el 50, una serie de procesos, Dow Mining Process, después vienen procesos como el proceso Isidro, Sherry Gordon, Anaconda, los 70, Ludwig Mittenberg, han ido variando, ¿cierto? Y en la última, del 2000 hacia adelante, casi todos los que tienen hoy día alguna aplicación industrial, el proceso CELS, está también CEPON Copper. Hay una serie de variantes para la lixiviación de concentrados de cobre que ha ido evolucionando también en el tiempo. Inicialmente, en las primeras décadas del 50 hacia adelante, era muy
era muy utilizado, ¿cierto? Las vías combinadas para el tratamiento hidrometalúrgico, es decir, se aplicaban también etapas pirometalúrgicas como tostación, ¿cierto? Tostaciones sulfatantes, y de esa manera entonces modificaban o acondicionar el mineral, ya sea a través de transformaciones, ¿cierto? Para poder posteriormente lixiviarlo con mayor velocidad. Aquí les dejo posteriormente entonces, para que puedan revisar todos los detalles, tiene bastante detalle esta tablita. Bueno, entonces el desarrollo de procesos para el tratamiento de concentrados de cobre, como les decía, inicia cerca de los 50. En un comienzo estos fueron clasificados pues, si poseían o no etapas previas a la lixiviación, denominados indirectos e indirectos. Había muchísimos indirectos, ¿cierto? Principalmente figuraban los procesos RLE, que son los Roasting, Leaching, Electrowinning, una serie de alternativas para ese tipo de camino. ¿Y por qué lo menciono y lo puse en esta lámina? Básicamente porque hoy día eh, se presenta en algunos casos como grandes novedades y alternativas, ¿cierto? Decir, bueno, precondicionemos entonces estos concentrados para que no sea tan caro el gasto energético o la dificultad para tratar estos minerales más refractarios. Sin embargo, fueron uno de los primeros en los primeros documentos que hay, ¿cierto? Fueron en ese camino de facilitar el proceso de lixiviación y no que la lixiviación propiamente tal fuera la que pudiera resolver o disolver todo el material tal como va saliendo del depósito. Entonces, hay un poco de historia en esto también, ¿cierto? Para contar cómo ha ido el desarrollo de la lixiviación de concentrado y cómo se introduce la lixiviación a presión. Bueno, la tablita también mostraba, ¿cierto?, cómo en los 90 se inicia el desarrollo de los procesos de lixiviación bacteriana, caracterizado por trabajar a presiones atmosféricas y bajas temperaturas, hasta 80 grados, esto es lo que había sido documentado, ¿cierto? Dependiendo del tipo de bacteria, el tipo de medio y la mineralogía existente, entonces se podían haber tenido algunas mejoras en las cinéticas de disolución. Sin embargo, son los últimos 20 años los que han sido se han desarrollado procesos en autoclave, los más exitosos, en particular los que han operado con temperaturas altas. ¿A qué me refiero con altas? Y luego los vamos a clasificar. Temperaturas cerca de los 140 a 230 grados, ¿cierto? Y presiones de los 100 a los 600 psi aproximadamente son los que mayoritariamente han prosperado. Han prosperado como instalaciones industriales, ¿cierto? Para la recuperación de cobre. En particular, estos procesos, el principal reactivo utilizado ha sido el ácido sulfúrico, favoreciendo entonces la formación claramente de sulfato de cobre, tal como una lixiviación en pila, ¿cierto? Y un sencillo encadenamiento a las etapas de SX y electrowinning tradicionales, es decir, nosotros, ¿cierto?, a nuestras plantas ya instaladas, comunes que podríamos tener de lixiviación muy bien conocida, ¿cierto?, de lixiviación en pila, por ejemplo, o en botadero, ¿cierto? Se podía reemplazar entonces toda la etapa de lixiviación en pila y utilizar la infraestructura existente para poder entonces eh, concentrar las soluciones producto de la lixiviación cuando la concentración no es suficiente, en algunos casos sí lo es, ¿cierto? Y encadenar de manera fácil entonces con instalaciones ya provistas por procesos anteriores, como sería entonces la extracción por solvente y la electroobtención. Bueno, entonces, vamos a dejar algunas preguntas, ¿cierto? Normalmente se presenta esta lucha, en particular en Chile se presenta un poco estas ideas contrarias, ¿cierto? A si seguimos con pirometalurgia, la cual necesita altos concentrados de alta ley, ¿cierto? Para maximizar su rendimiento y por lo tanto retorno económico. Tiene menores costos de tratamiento, lo tenemos absolutamente claro. Hay una concentración natural de metales valiosos, ¿cierto? De oro, plata, el grupo el platino en general. Hay una concentración natural que es muy positiva desde el punto de vista de la pirometalurgia. Y por el otro lado, desde el punto de vista negativo, tenemos que hoy día, idealmente, ¿cierto?, trabajar con concentrado en arsénico, idealmente hay unos límites, pero estamos en algunos depósitos bastante complicados con eso. Y siempre está latente, ¿cierto?, las emisiones de CO2 y gases fugitivos que puedan tener que nos podrían complicar.
Por otra parte, ¿cierto? La hidrometalurgia, y aquí me refiero principalmente a estas ideas modernas o sea, no modernas, sino que estas ideas de lixiviación principalmente de concentrado, las cuales puede tratar concentrado a baja ley, ¿cierto? Pues no hay problema con ello. Concentrados complejos también. ¿A qué me refiero con concentrados complejos? Algunas mezclas que a lo mejor podrían ser no energéticamente adecuadas para un proceso pirometalúrgico o complejos desde el punto de vista también de los contaminantes, como podría ser arsénico antimonio. Y también es bastante positivo el uso de la capacidad ociosa de plantas que a futuro podrían quedar en desuso, como serían plantas de CX y electrowinning, que básicamente son la materialidad que queda de una planta de lixiviación en pilas, puesto que los reactores de una planta de lixiviación en pilas son las propiamente las pilas, que posteriormente se transforman en ripio, pero no es una materialidad, digamos, utilizable desde el punto de vista del nuevo proceso. ¿Ok? Por lo tanto, todos los aspectos negativos los vamos a dejar como incógnitas. Algunos ya los deben conocer, ¿cierto? Bastante bien, pero los vamos a desarrollar al final y tratar de completar algunos más. Bueno, desde ese punto de vista, entonces, nosotros tenemos que los minerales, diagrama más clásico, que los minerales de cobre los podríamos tratar, ¿cierto? Los sulfurados por todo el área de la flotación, ¿cierto? De la concentración, mediante estancado, molienda, flotación. Eso es una parte importante en Chile en particular, ¿cierto? Nosotros vendemos más de un tercio a través de como concentrados de cobre y el futuro nos dice las proyecciones futuras nos dicen que va a ser nuestro principal producto de exportación, los concentrados de cobre. En el caso que no se han vendido, ¿cierto? Tenemos el secado, fusión, conversión, pirorefinación, moldeo de ano y electrorefinación. Y por el otro lado, ¿cierto? De los oxidados y mixtos, refiriéndonos principalmente a sulfuros secundarios, calcosina, cobalina, muy poco primario, ¿cierto? La cinética es demasiado lenta. Hoy día hemos tenido algunas mejoras desde el punto de vista de la lixiviación en pilas con estudios realizados con agua de mar, ¿cierto? Donde el cloro ayuda bastante al acomplejar el cobre, ¿cierto? Y acelerar la cinética. Y por el otro lado, el sodio también nos está dando una mano desde el punto de vista mecánico para mejorar la permeabilidad y estabilidad de nuestras pilas. Y el camino normal, ¿cierto? El que conocemos, chancado, aglomeración, curado ácido, lixiviación ácida, extracción por solvente y electroextensión. Por lo tanto, aquí es donde entonces surgen estas iniciativas, e ideas para poder, sobre todo, no solamente tratar por una vía alternativa a los concentrados altos en arsénico, ¿cierto? Y llevarlo a un producto terminado no solamente como concentrado, sino también aprovechar la posibilidad que se tiene en un reactor a presión, un reactor cerrado, ¿cierto? En el cual permita la estabilización del arsénico hoy día uno de los principales dolores de cabeza que nosotros estamos teniendo en particular en nuestro país. Ok, entonces ese sería como el flujo normal que debiera aplicarse, ¿cierto? Este tipo de reactores para ir compensando o ir tratando los concentrados de cobre que estamos siendo generados y es por ahí entonces donde vamos a ir dirigiendo esta presentación. Ok, bueno, ¿por qué viene todo este tema, ¿cierto? De la reutilización de estas plantas SX Electrowinning? Bueno, nosotros tenemos, y básicamente al norte de Chile también, ¿cierto? Hemos tenido ya un agotamiento de la mineralización oxidada, particularmente nosotros tenemos muchos depósitos de pórfido gigantes, ¿cierto? Y las zonas oxidadas han sido la mayor atacadas rápidamente, ¿cierto? Normalmente son cotas bastante estrechas, no tan masivas como la parte hipógena, ¿cierto? Por lo tanto, digamos, hay un agotamiento de la mineralización oxidada de este tipo de depósitos tipo pórfido con enriquecimiento secundario, ¿cierto? La zona mixta en la que entre óxido y enriquecimiento supérgino también podría tratarse por lixiviación en pila, pero normalmente también es acotada, ¿cierto? Son unos pocos metros o decenas de metros
donde tenemos enriquecimiento supergino muy local en algunos depósitos, y posteriormente entonces tenemos toda la zona masiva de una zona hipógena, que es, ¿cierto?, donde se propicia de mejor manera un proceso de concentración de cobre, ¿cierto? Y es en ese camino donde nos estamos dirigiendo en particular en Chile, ¿ya? Para la obtención de calcopirita, bornita, ¿cierto?, molibdenita y bastante pirita también. ¿Cuál es la proyección que ha hecho Cochilco en el caso chileno? En el caso chileno vemos que los concentrados desde el 2020 que estamos por acá, ¿cierto?, van a aumentar su producción. Por el otro lado de la lixiviación, vamos que esta parte rosada va a ir disminuyendo hacia el 2030, básicamente por lo que le comentaba. Hay mucho agotamiento de recursos, plantas que se van retirando del procesamiento, básicamente por agotamiento, ¿cierto? Están llegando a la zona hipógena, por lo tanto, lo más natural entonces es seguir mediante el proceso de explotación, vender concentrados o procesarlos mediante pirometalurgia, pero esta es la proyección que nosotros estamos teniendo. Y es aquí en esto último, ¿cierto? En este estrechamiento de la producción de cátodos electroobtenidos, es donde surgen estas ideas de aprovechar toda esa materialidad ociosa que va a quedar, ¿cierto? En instalaciones de extracción por solvente y electrowinning, las cuales se podrían aprovechar para bajar, ¿cierto?, los costos de implementación de una planta de lixiviación de concentrado. Por lo tanto, lo, lo negativo que sería la disminución entonces de la operación por lixiviación, dejando estas plantas, podría convertirse entonces como algo positivo a futuro para poder utilizar y hacer un recambio del tipo de tecnología implementada. Ok, vamos a dividir entonces los tipos de lixiviaciones a presión, ¿cierto?, que podrían utilizarse. Vamos a ver algunos ejemplos con ellos. En particular los vamos a revisar con la energita, que es algo que he estudiado en particular. Entonces tenemos que vamos a dividir los procesos de lixiviación de concentrado a presión en oxidación a presión de concentrado a alta temperatura, ¿ok?, entre 180 y 220 grados. Aquí hay unas subdivisiones: a alta temperatura light, le han puesto algunas empresas, pero básicamente es a alta temperatura, ¿cierto? 180 a 220. La presión promedio es aproximadamente unos 100 psi de oxígeno por sobre la presión de vapor de agua. Si vemos en el gráfico que tenemos acá, a 200 grados tenemos, ¿cierto?, una presión de vapor de agua de 225 psi. Por lo tanto, lo que estaríamos realmente operando nosotros sería más 100 psi, estaríamos como en los 325 psi, que sería en esta zona un poco más elevada, ¿ya? Digamos, siempre le estamos agregando a este tipo de reactores una sobrepresión de oxígeno, ya sea porque se genera un consumo de oxígeno interno por las múltiples reacciones que se generan en el interior, tal como lo vamos a ver, como también para generar un ambiente protector oxidante en este tipo de reactores. Normalmente los tipos de reactores de alta presión y temperatura son de titanio. Toda la materialidad interna es de titanio. Una primera capa podría ser de ladrillo refractario de los reactores, pero posteriormente normalmente de titanio. Todo lo que es los sistemas de agitación son en titanio, por lo tanto esa sobrepresión también ayuda en ese sentido. Granulometrías que se van a trabajar principalmente gruesas desde el punto de vista de un concentrado de flotación, perfectamente 100 micrones anda muy bien. El efecto de la temperatura es dominante por sobre la granulometría, por lo tanto se permite, ¿cierto?, procesar con granulometrías mayores. Y generamos sulfato, básicamente, como lo vamos a ver después, tiene que ver con las temperaturas a las cuales estamos trabajando. Creo que tengo una lámina por acá, la vamos a ver después. Oxidación a presión a mediana temperatura o temperatura media, ¿cierto? Normalmente se habla de 120 a 180 grados, lo común son 150 grados Celsius, que sería casi el límite de la transformación entonces de azufre elemental a sulfatos. La presión es un poco mayor.
¿ya? Si bien a 150 grados deberíamos tener presiones de vapor menos de 100 psi, pero agregamos 100 a 200 psi de oxígeno, básicamente para compensar un poco, digamos, la cinética, ya que bajamos la temperatura. En general, los sulfuros de cobre reaccionan muy positivamente con la temperatura, por lo tanto, al bajar la temperatura necesitamos otro tipo de reactivo, ¿cierto? Suministrarle en mayor cantidad para acelerar las reacciones. Lo mismo con la granulometría fina, mientras más finas vamos a generar entonces mejores recuperaciones, mejores cinéticas, ¿cierto? Y vamos a tener una generación en este caso de azufre elemental muy distinta a la del sulfato, por lo tanto es algo que vamos a retirar un poco más fácil de nuestro sistema. Por último, que normalmente es considerado dentro de los grupos de lixiviación a presión, pero pero realmente no lo es, pero lo vamos a mostrar, ¿cierto? Es la lixiviación a presión atmosférica, que básicamente es una lixiviación por agitación, menor a 100 grados, obviamente, ¿cierto? Son las temperaturas que se pueden llegar en un reactor abierto. Granulometría fina, muy, muy fina, estamos hablando de 10 micrones, por lo tanto, si fuese un concentrado de flotación, habría que reprocesarlo, remolerlo seguramente. También vamos a generar azufre elemental y vamos a tener que agregar un oxidante. Ya no podemos, en reactor cerrado, no podemos generar una presión positiva de oxígeno. Por lo tanto, tenemos que cambiar el oxidante. Normalmente se utiliza férrico para compensar entonces las cinéticas muy menores a lo que serían los dos procesos anteriores de temperatura media y alta temperatura. Ok, vamos a revisar el primero. En el primero, como les decía, 180 a 220 grados Celsius son las temperaturas típicas de operación, 100 psi, ¿cierto? Y hablamos de la generación del sulfato. Básicamente, como podemos ver en este diagrama, ¿cierto? De Gartman, cerca de los 175 grados nosotros ya no vamos a generar entonces estas capas de azufre elemental sobre los sulfuros cuando los estamos lixiviando, sino que más bien esto va a ocurrir una transformación a sulfatos, ¿cierto? Van a ser los sulfatos que va a permitir entonces que estas superficies queden libres para poder seguir reaccionando de buena manera, y eso también es lo que va a acelerar bastante el proceso. Tenemos algunas reacciones, por ejemplo, la calcopirita, ¿cierto? Más oxígeno, con estos 100 psi que le estamos agregando adicional, ¿cierto? Nos generan sulfato de cobre, sulfato de fierro. Calcocina y cobalina también reaccionan muy, muy rápido en este tipo de reacción, en este tipo de temperaturas y condiciones de temperatura. Y por supuesto, siempre vamos a tener algo de pirita, y la pirita es lo que nos va a causar los mayores estragos, ¿cierto? Por la facilidad de generar entonces ácido sulfúrico en grandes cantidades, ¿cierto? Y dependiendo también del pH en el que nosotros estemos, es posible también que generemos algunos óxidos, óxidos de fierro, como vamos a ver un poco más adelante. Aquí yo en esta lámina les pongo dice generación de sulfato, problema o beneficio. Por un lado sería un beneficio, como le estoy mencionando, ¿cierto? Porque libera la superficie de las partículas para poder seguir atacándolo. Sin embargo, también se podría manifestar en un problema, porque este sulfato tiene que ocuparlo en algo. Podría ocuparlo, ¿cierto?, para reinyectarlo en el proceso, pero voy a estar generando sulfato constantemente, por lo tanto sí se transforma en un problema. Ahora, si lo colocamos en un contexto nacional, donde vemos que la producción de cátodo acá en estas barras va disminuyendo, ¿cierto? Hasta 1.58 millones de toneladas al año, ¿cierto? La ley de los concentrados va disminuyendo, pero, ¿cierto? El consumo de ácido también en forma contraria va aumentando, es decir, estamos teniendo menas más complejas, más consumidoras de ácido, ¿cierto? O estamos aplicando más ácido de tal manera que podría ser, ¿cierto?, que los residuos de este tipo de procesos podrían entonces favorecer la utilización de este sobre consumo de ácido. Eso sería como la primera visión, y podríamos decir también es positivo. Sin embargo, si miramos un gráfico más global, donde vemos, por ejemplo, la producción base de ácido sulfúrico en el país, principalmente, ¿cierto?, a través de la fundición y refinería, ¿cierto?, que tenemos en estas barras azules. Vemos las proyecciones aquí en estas barritas más claras, que sería como lo máximo,
tenemos casi una producción plana. El cerro atrás que se ve, ¿cierto? En rojizo, representa el consumo de ácido, por lo tanto, claramente nosotros, Chile es un país importador de ácido sulfúrico para cumplir sus demandas. Sin embargo, cerca del 2003 empieza este decaimiento que les decía por agotamiento de depósitos tipo óxido, por lo tanto también desaparece un poco esta demanda interna, ¿cierto? También van a bajar los precios. Hay todo un estudio de la baja de precios que va a involucrar esto también, ¿cierto? Y las refinerías de algún modo quedarían sobreestoqueadas en lo que se produce a nivel nacional y lo que se está consumiendo. Por lo tanto, hay cosas que son favorables y cosas que son negativas de lo que va a suceder de aquí al futuro con el mercado del ácido sulfúrico, que está relacionado también con la producción que podría tener la lixiviación a presión de concentrado. Ok, habíamos hablado de la pirita, ¿cierto? La pirita como principal generador de ácido sulfúrico. Sin embargo, dependiendo de las concentraciones que nosotros tengamos de ácido para modificar el pH, podríamos pasarnos a una etapa, ¿cierto?, de formación de matita, si es que estamos en esta zona, cercano al 2.2, 2.3, y dependiendo de la temperatura, podríamos generar, ¿cierto?, tantos hematitas como jarositas. Por lo tanto, estas fases podrían fácilmente ser precipitadas. Si pensamos que al lixiviar, por ejemplo, todo esto vamos a tener una solución de sulfato de cobre, ¿cierto? El fierro lo podríamos estabilizar como óxido de hierro o hidróxido de hierro, podríamos retirarlo por filtración rápidamente. Almacenar este hierro, ¿cierto? Y el sulfato poder eventualmente neutralizarlo o utilizarlo de algún modo si es que tuviéramos la cercanía, todavía operaciones de lixiviación, por ejemplo, en pilas, donde estamos necesitarios, ¿cierto?, de ácido sulfúrico. Ok. En caso particular de la energita, ¿cierto? La energita se puede considerar uno de los sulfuros más refractarios a la lixiviación, tal como la calcopirita y la bornita. Voy a mostrar bastantes ejemplos de esta porque es algo que he estudiado en particular. Vemos que básicamente también necesita muy alto potencial para generar la disolución. Eso lo logramos a través del oxígeno, pero como vamos a ver más adelante, ¿cierto? No necesariamente la termodinámica nos va a decir si esto, con qué velocidad va a ocurrir. Por lo tanto, en este caso en particular, ¿cierto? Vamos a requerir otro tipo de oxidantes más enérgicos que podría estar también propiciado por la misma pirita que entraría como contaminante a este tipo de proceso. Esta manera nos genera entonces también la disolución de la pirita, sulfato de cobre, ¿cierto? Ácido arsénico y sulfato como producto, ¿cierto? El cual entonces podríamos reutilizar, ¿cierto? O neutralizar en alguna etapa de acuerdo a los inconvenientes que pudiéramos tener, ya si sean positivos o negativos. Bueno, el sulfato ácido, ¿cierto? Sabemos que se está ocurriendo esta fase, termodinámicamente se puede determinar, ¿cierto? Se pueden construir estos diagramas de potencial pH y ver en estas condiciones de potencial que son las más altas que estamos trabajando, ¿cierto? Y las condiciones de pH, que esa va a ser entonces la forma estable que va a tener el arsénico en la disolución. Todavía queda entonces ver, ya sabemos cuál camino del sulfato de cobre, que va a ser el típico extracción por solvente electrowinning, sabemos el camino que va a tener el sulfato o el ácido sulfúrico, ¿cierto? Y nos falta ver el camino que va a tener, ¿cierto?, el sulfato ácido, porque no lo podemos dejar en solución ni tampoco lo podemos retirar de manera tan simple. Ok, en el caso de la lixiviación de enargita, podemos ver que, ¿cierto?, es una lixiviación del tipo electroquímica, una reacción electroquímica, la cual procede a través de la oxidación, o perdón, la reducción del ion férrico, ¿cierto?, al ferroso. ¿Y por qué les digo esto y no como oxígeno, como la reacción que planteé anteriormente? Básicamente porque es mucho más rápida la reacción cuando yo utilizo este tipo de oxidantes. Lo vamos a ver más adelante. Pero cuando yo utilizo el ion ferroso para oxidarse con el oxígeno que estaba presente a férrico, ¿cierto?, va a ser una reacción mucho más acelerada.
Esto ocurre entonces en la zona catódica, por ejemplo, de la energita, y en la zona anódica es donde yo estoy generando la oxidación. Por lo tanto, estoy liberando este cobre 2+, el ácido arsénico y el sulfato. A su vez, vamos a ver, ¿cierto?, que este cobre que se está liberando es un potente catalizador de la oxidación de ferroso férrico, ¿ya? Y esa catalización del ferroso férrico, entonces, lo que va a hacer, entonces, es que va a acelerar también esta reacción. Por lo tanto, podríamos hablar de que la energita autocataliza su disolución cuando tenemos ferroso en el sistema o férrico. Respecto a la oxidación del ferroso férrico en este mismo sistema, ¿cómo ocurre, cierto? Bueno, aquí lo que tenemos son algunas gráficas que vemos que a 120 grados, ¿cierto? La oxidación es muy lenta. En una hora apenas alcanzamos a oxidar un 10%. Sin embargo, casi en los 40 minutos, perdón, casi en una hora teníamos casi totalmente oxidada a 220 grados, que sería el ferroso férrico. Por lo tanto, hay un efecto a la temperatura muy importante. Por lo tanto, mientras más temperatura le agreguemos a esta reacción, entonces vamos a tener una conversión más rápida de ferroso a férrico y de esa manera una disolución igual de rápida de la energita. Por lo tanto, hay variables que tienen que ir concadenadas para poder entender bien qué es lo que está ocurriendo a estas temperaturas. Ok, desde el punto de vista de la oxidación de ferroso en oxígeno, aquí estamos hablando siempre PCI de oxígeno, le agregamos algo de ácido sulfúrico, ¿cierto? Y vemos que esta cinética de oxidación a ferroso que estaba en la lámina anterior obedece bien, ¿cierto?, a este modelo de McBain que hizo el 901, un excelente paper, donde establece, ¿cierto?, el modelo de oxidación de ferroso a férrico ya hace más de 120 años que está establecido muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos cobre en el sistema? Y eso es lo que le estaba comentando anteriormente. Aquí tenemos el mismo, ¿cierto?, la curva a 180 grados. ¿Y qué pasa cuando agregamos cobre al sistema? Efectivamente podemos catalizar, y cuando variamos la concentración de cobre no tenemos variación. Por lo tanto, también las energías de activación aquí nos acompañan para decir de que se trata una reacción de tipo catálisis la que está ocurriendo con el cobre en el sistema. Luego, entonces, si observamos en esta tercera lámina, ya con el efecto de la oxidación del ferroso a férrico, pero ya con cobre en el sistema, vemos, ¿cierto?, que hay también un efecto de la temperatura cuando ya tenemos un sistema catalizado por el cobre, que no es igual que en el caso anterior, ¿cierto? Es mucho más elevado y ya no obedece, ¿cierto?, al modelo planteado por McBain, sino que tiene un modelo de un orden superior, y este es el que pudimos determinar entonces el modelo de oxidación, que va a depender también del oxígeno y de la cantidad de sulfato que hay en el medio. Por lo tanto, es algo que se puede controlar, y lo que vamos a ver es que el cobre ya está catalizando la reacción, ¿cierto? Y también está entonces siendo fuertemente dependiente de la temperatura principalmente. Cuando analizamos también entonces ahora la lixiviación de la energita, digamos, voy a hacer el análogo cuando vemos un poco la energita, ¿cierto? Es casi tan refractaria como las calcoviritas, es muy parecido al sistema. Por lo tanto, las proporciones y los tiempos que van a ser involucrados son bastante similares para que tengamos una referencia. Al disolver la energita, por ejemplo, en esta gráfica, en esta línea que está aquí abajo, ¿cierto? Vemos que al disolver energita sin utilizar fierro en el sistema, es decir, solamente con oxígeno, ¿cierto?, a una temperatura de 180 grados, lo que vamos a tener, ¿cierto?, es que apenas en una hora vamos a lixiviar cerca del 22%, 25% de energita. Sin embargo, cuando empezamos a aumentar la cantidad de fierro al sistema, ¿cierto?, vemos que se acelera bastante y podemos lixiviar en menos de una hora, es decir, 40 minutos, este mineral que es tan refractario como la energita. Algo de interés que hay que colocar ojo aquí es que en este caso no estoy siguiendo la reacción por el cobre, sino que la estoy siguiendo por el arsénico que está disuelto en la energita, y esto es básicamente porque los reactores donde utilizamos realizamos esta investigación son de titanio. ¿Ok? Y el titanio es
cuando tenemos cobre en el sistema, normalmente podemos bajar la tasa de oxidación del titanio, ¿ok? Por lo tanto, al agregar cobre en el sistema, yo no la puedo seguir por cobre, pero sí la puedo seguir por arsénico, y de esa manera entonces tengo estos resultados, esta gráfica que les puedo compartir. En esta segunda vemos el efecto de la temperatura a 140 grados, ¿cierto? Tenemos esta misma, ya con fierro en el sistema, tenemos lixiviaciones casi del 20%. A 160 grados estamos hablando de lixiviaciones casi del 70%. Y como les decía anteriormente, entonces a 200 grados podemos ver que la lixiviación de la enargita en un medio férrico la podemos llevar a cabo en 20 minutos. Por lo tanto, algo que se veía muy lento, ¿cierto? En varios días, particularmente se consideran varios días para poder lixiviar la enargita cuando no hay férrico. Con la temperatura adecuada, la concentración adecuada, ¿cierto? Podemos acelerar bastante el proceso de disolución total de este sulfuro refractario. El efecto del oxígeno lo podemos ver en esta tercera gráfica, también es importante, pero no tan relevante como el fierro y no tan relevante como ha sido la temperatura. La granulometría, por cierto, que siempre va a tener un peso, ¿cierto? Es relevante también porque aumentamos la superficie específica y vemos que mientras más fino entonces vamos a acelerar mucho más entonces la disolución de la enargita. Aquí podemos llegar a un modelo que hemos realizado para la disolución de la enargita, la cual va a tener una dependencia del ion ferroso inicialmente que le agreguemos, ¿cierto? Del oxígeno, del radio de la partícula y por supuesto de la temperatura con una bastante fuerza en la velocidad de disolución. Ok, entonces esto es más o menos lo que debería pasar con el cobre. ¿Qué es lo que pasa con el arsénico? ¿Ok? Porque dijimos que generábamos sulfato ácido arsénico, ¿cierto? Bueno, el ácido arsénico con el sulfato férrico, ¿cierto? Son capaces de formar la famosa escorodita, ¿cierto? La escorodita, una de las fases de arsénico más estable que nosotros vamos a poder formar, en particular la escorodita cristalina, que se forma entre los 150 y 175 grados Celsius. Por lo tanto, esta reacción a estas temperaturas nos favorecen totalmente la precipitación in situ, al mismo momento que estamos disolviendo el cobre, del arsénico junto, eventualmente, ¿cierto?, con un precipitado de hematita. En la gráfica derecha podemos ver que tenemos, hay dos tipos de enargitas, una amorfa y una cristalina, y podemos ver entonces que la cristalina llega mucho más abajo, tiene una solubilidad mucho más baja, ¿cierto? Y a pH neutro se vuelve bastante estable y por eso es considerado uno de las fases más estables de arsénico en las cuales podríamos dejar entonces este elemento. ¿Qué más les puedo contar de esto? Estudios también hicimos con respecto a si era conveniente lixiviar con sulfatos o con sulfato férrico o con ferroso. Vemos que la cinética de oxidación a temperaturas altas es tan rápida que básicamente tenemos curvas gemelas al utilizar férrico o ferroso en el sistema. No hay ninguna diferencia notable entre utilizar ferroso o férrico, ya que la oxidación va a ser muy rápida. Si tenemos pirita en el sistema, la pirita también se va a catalizar por el cobre, ¿cierto? El ferroso a férrico y el férrico también va a catalizar la pirita. Por lo tanto, vamos a tener otro aporte adicional de fierro a nuestro sistema y es el que tenemos que aprovechar o eventualmente sacar de nuestro sistema. Bueno, respecto a la estabilización, no es tan simple. Gómez, en el 2011, ha mostrado que estas son todas las posibilidades que tenemos de generar precipitados de arsénico, dependiendo de la temperatura, ¿cierto? Y dependiendo también de la razón férrico-arsénico 5, ¿cierto? Tenemos que esta zona inferior a los 180 grados, es decir, es la más favorable para generar escorodita. Por lo tanto, no deberíamos pasar sobre los 200 grados si nuestro propósito es introducir a nuestro reactor sulfuros de arsénico con cobre y de esa manera obtenerlo, sino que deberíamos mantenernos bajo los 180 grados, ¿cierto? Y sobre los 160 para generar entonces fases de sulfato, precipitación de escorodita y eventualmente también alguna precipitación de óxidos de hierro.
Algunas imágenes que hemos obtenido, ¿cierto? Nada tan fácil en algunas de nuestros precipitados. Obviamente los tres de arriba, ninguno es lo que esperábamos. Solamente este de abajo de la izquierda, ¿cierto? Una escorobita cristalina. Y abajo a la derecha lo que tenemos, esta central de abajo y esta de la esquina inferior derecha, digamos, son productos posterior entonces a la precipitación, donde vemos entonces escorbuita bastante fina y muy bien cristalizada. Bueno, normalmente las enargitas, ¿cierto? No están tan asociadas, tan solitas, digamos, siempre están tan asociadas a estas tenantitas tetraedritas, que son una solución sólida. Bueno, ¿y qué pasa cuando ingresan este tipo de materiales también a nuestro sistema? ¿Cierto? Aquí podemos ver la disolución del antimonio y del cobre, y vemos que el cobre sigue su camino, por lo tanto, seguimos con cinética bastante rápida. Sin embargo, el antimonio precipita rápidamente al encontrarse con hierro en el sistema, generando un precipitado muy fino, ¿cierto? Cerca de 1 micrón, y con una fase muy cristalina, ¿cierto? De un antimoniato de hierro conocido como tripuita. ¿Ya? Por lo tanto, también va a precipitar dentro de este reactor. Por lo tanto, hasta ahora tenemos todo más bien controlado dentro de él. Un diagrama clásico de este tipo de reactores, podemos verlo aquí, ¿cierto? Entramos la pulpa de concentrado, eventualmente conteniente arsénico, entra en nuestra autoclave, se inyecta con oxígeno. Una vez que transcurre toda la disolución, ¿cierto? Las soluciones por la misma presión son vaciadas en un enfriador flash. Hacemos la separación sólido-líquido con los residuos, eventualmente de hematita, escorodita, si es que hay oro y plata, ¿cierto? Podrían irse a una cianuración, un reactor de cianuración, ¿cierto? Y los sólidos, perdón, y los líquidos, ¿cierto? Encadenados entonces a esta etapa de extracción por solvente y electroobtención tradicionales. En los excesos de ácido sulfúrico, ¿cierto? Parte puede volver al autoclave y parte tendría que ser neutralizada con cal para la obtención de yeso. Pasamos un poco vamos a ver un poco más rápido lo de mediana temperatura. Ya dijimos típicamente 150 grados Celsius. ¿Por qué 150 grados Celsius? Porque si vemos la curva de viscosidad, ¿cierto? Del azufre, vemos que entonces la viscosidad más baja está cerca de los 150, donde vamos a favorecer entonces todo lo que es la filtración. Si nos movemos en otros parámetros, vamos a tener una serie de dificultades. Por lo tanto, ese es el punto, digamos, óptimo para poder obtener y lograr hacer un buen filtrado. Las reacciones de calcopirita, calcosina y cobelina, ¿cierto? Van a generar sulfatos de cobre, pero van a generar también azufre elemental, el cual vamos a tener que retirar entonces también del sistema. En el caso de la energita también generamos el sulfato ácido, ¿cierto? Y azufre elemental. Y la pirita tenemos que básicamente se va a disolver en sulfato, según lo que ha publicado en su último documento Garman. ¿Qué pasaría con el ácido arsénico? Bueno, eventualmente también hay procesos, tanto como el que está descrito de clorita cristalina, de poder precipitarla a bajas temperaturas. También ha estado documentado que se puede en medios clorhídricos y en medios sulfúricos hacer una precipitación de escorodita, tanto amorfa como cristalina. Por lo tanto, todavía tenemos opciones en el caso de que nuestros concentrados tengan arsénico de poder estabilizarlo. ¿Cómo sería un diagrama desde el punto de vista de mediana temperatura? Muy similar al primero, ¿cierto? El enfriador, la separación sólido-líquido. La diferencia es que como tenemos azufre elemental, ¿cierto? Podríamos hacer una frotación de azufre y de esa manera en los residuos tener un sólido sin azufre, ¿cierto? Para poder llevar oro y plata eventualmente que pudiésemos tener en nuestro sistema a algún proceso entonces de cianuración eventualmente. Los excesos de sulfato, productos principalmente por por el yeso, ¿cierto? Irían a neutralización con cal. Y los de presión atmosférica, que sería el último que vamos a ver, ¿cierto? Menor a 100 grados, granulometría muy fina, como ya le había dicho. Tenemos generación de azufre elemental, lo que genera entonces un menor consumo de oxígeno. El férrico es el más potente oxidante que vamos a tener entonces para darle este golpe y poder compensar, digamos, la baja temperatura que vamos a tener en nuestro sistema.
Catalizadores normalmente ocupados y documentados es la plata, también carbón activado se han utilizado como catalizadores, particularmente el grupo de Riera Vázquez y Dixon en Canadá, son quienes han estudiado principalmente, ¿cierto? Sobre todo con este proceso patentado por ellos denominado Galvanox, en el cual entonces aprovechan las interacciones galvánicas que pueden ocurrir en una reacción, en este caso, por ejemplo, al tener contacto una energita con una pirita, ¿cierto? El sitio catódico o de protección sería entonces la pirita, donde se genera la reducción del férrico al ferroso, ¿cierto? Tenemos la transferencia de 9 electrones y la oxidación ocurriría en el sitio anódico, liberando arsénico entonces y cobre en el sistema. ¿Ya? Esto serían reacciones mucho más lentas, las cuales son aceleradas por la cinética, pero igualmente han estado siendo estudiadas, creo que hasta en escala piloto. Muy importante en este tipo de procesos, ¿cierto? De interacciones galvánicas son las texturas. Nosotros hace unos años también analizamos, construimos distintas briquetas, las analizamos en la superficie por Chemscan y vimos entonces, ¿cierto? Las texturas que podrían tener las partículas, en este caso una calcopirita con pirita, y vimos entonces que, por ejemplo, las piritas, ¿cierto? Tienen potenciales de 569 con respecto a una energita que tiene 561, por lo tanto, esta diferencia potencial es la que haría posible la transferencia de electrones y propiciar entonces este efecto galvánico para la disolución de la energita. Lo mismo podría pasar entonces entre la pirita y la calcopirita, como tenemos acá, ¿cierto? Que tiene 531 milivolt, pero lo interesante es esta mezcla calcopirita-pirita, ¿cierto? Que nos da entonces un potencial intermedio entre la calcopirita y la pirita, lo cual hay que tener consideración cuando uno planifica entonces qué minerales va a poner en contacto en este tipo de proceso. Este tipo de proceso utiliza una cantidad de pulpa muy elevada porque tienen que favorecerse todos los contactos entre partículas en el reactor de tal manera que se produzcan entonces estas interacciones galvánicas. El clásico flowchart de esto, ¿cierto? Tenemos que se ingresa entonces este concentrado bastante alto, 90% dice de calcopirita y pirita, ¿cierto? Donde se produce la oxidación asistida. Tenemos separación sólido-líquido. Posteriormente hay una hidrólisis del hierro y posteriormente el encadenamiento entonces a extracción por solvente y electrowinning, tal como en el caso anterior. Unos estudios que había realizado hace un tiempo también que realizamos, ahora sí en reacciones a alta temperatura, no bajo los 100 grados como lo que hizo Dixon, ¿cierto? A 200 grados estudié la oxidación de Doctor, le ferroso a quedan férrico. 5 minutos. Ok, muchas gracias. Estudié la oxidación de ferroso a férrico. Como vemos, al partir de ferroso se oxida rápidamente a férrico, ya lo habíamos visto. Pero ¿qué pasa con el férrico? El férrico disminuye su concentración porque está reaccionando rápidamente con los minerales. Y la pirita, si analizamos la disolución de la pirita, cuánto va aportando férrico en el sistema, entonces vamos viendo que en 40 minutos ya sea hubiésemos utilizado ferroso, férrico o pirita, tenemos la misma cantidad de hierro en el sistema, por lo tanto, cualquiera de estos tres reactivos nos va a generar los mismos comportamientos. Aquí muestro una imagen de electrones secundarios, los cuales nos permite ver la morfología de la pirita y la energita, y en este último gráfico que tengo acá, muestro algo que podríamos llamar lixiviación asistida o galvánicamente asistida a alta temperatura, donde estos círculos me muestran cómo cuando estoy lixiviando con pirita tengo mayores cinéticas en casi todos los casos que cuando ocupo férrico en el sistema, lo cual no tiene mucho sentido porque debiese tener menos aporte de férrico en el sistema, ¿cierto? Por lo tanto, la única interrogante que nos queda resolver en este caso es si realmente está ocurriendo una lixiviación galvánica a estas temperaturas. Como resumen, entonces, vemos cuáles serían ahora
¿cierto? Todo lo negativo de la lixiviación a presión que podríamos tener, mayores costos sin duda, ¿cierto? Solamente lo pagará la ley que podamos tener, ¿cierto? Y si pudiésemos tener el encadenamiento o utilización de una etapa de SX y electrowin existente. Hay una excesiva generación de ácido sulfúrico y azufre, y también necesitamos una planta adicional para el tratamiento de oro y plata si es que lo tuviésemos. Ejemplos de esto, de aplicaciones industriales, tenemos Morenci, Freeport-McMoRan, ¿cierto? Trabaja concentrados de cobre, un proceso que se llama el HT-Light, que opera a 200 grados Celsius. Ellos no tienen arsénico, presión total de 325 psi, tienen 2 autoclaves y una capacidad de 24 toneladas por hora. Procesan 150.000 toneladas por año y recuperación es mayor al 98%. Y en el caso nacional de Chile, ¿cierto? Tenemos el proyecto de lixiviación de concentrados de cobre, el cual espera entonces procesar concentrados de altos en arsénicos provenientes de las zonas cercanas a Chuquicamata, en particular Ministro Ale, zonas con alto arsénico, donde se permitiría entonces a través de este circuito, ¿cierto? Acondicionar la pulpa, lixiviar a 220 grados Celsius, generar la precipitación de arsénico encapsulado como escrodita, ¿cierto? Y las PLS o soluciones ricas, llevarlas a las plantas de división Chuquicamata de óxidos y de Radomiro-Tomic, en particular la más grande que tenemos en Chile, como 1000 celdas de electroobtención, ¿cierto? Para la obtención de cobre metálico. Capacidad de procesamiento, 200.000 toneladas anuales, recuperaciones estimadas 99.3, está el CAPEX ahí también, ¿cierto? Y vemos que el inicio de la construcción debió iniciarse en el 2018, la puesta en marcha en el 2000, pero este proyecto está atrasado, así que esperamos con toda ansia que se pueda lograr y tener la primera planta entonces de lixiviación a presión con escala industrial muy, muy importante en nuestro país. Mi última slide tiene que ver con otro proceso que no tiene que ver con el oro, sino que es la planta de Pueblo Viejo, de Barrick Gold en República Dominicana. Esta es una de las autoclaves que tiene para tratamiento de oro. Ellos procesan 1 millón de onzas por año. Tiene una capacidad de tratamiento de 1000 toneladas por hora. Claramente necesitan más autoclaves, son 4 autoclaves como la que se están viendo ahí, 250 toneladas por hora cada una. Temperatura de funcionamiento 230 grados y 580 PSI de presión. Por lo tanto, los equipos están, la tecnología está, ¿cierto? Hay que romper algunos paradigmas y ver cómo se relaciona el contexto general para poder aplicar finalmente este tipo de tecnología en nuestro país y eventualmente, ¿cierto? Como desarrollo futuro para el tratamiento de concentrados de cobre refractarios. Ok. Muchas gracias, disculpen por el tiempo que me tomé. Excelente. Excelente ponencia, doctor. Un trabajo muy, muy explicado con detalles, ¿no? Debido al tiempo, de repente ya no hay varias preguntas, pero bueno, podría dejar a través del chat su correo electrónico para que los interesados le hagan la pregunta, ¿no? No hay Ya problema, estamos no hay sobre problema. tiempo. Cualquier pregunta que me quieran hacer me la pueden hacer llegar al correo y poder desarrollar este tema más profundamente. No hay problema. Muchísimas gracias, doctor. Muy agradecida por la ponencia que hoy lo ha realizado. Luego doy pase al ingeniero Luis para la presentación del siguiente ponente. Muchas gracias. Gracias, doctora Luz, por el pase. Muchas gracias, ingeniero Oscar. Hay muchas preguntas en realidad que han surgido. No sé si de repente el doctor Bustamante nos podría donar unos minutos de su tiempo, porque hay preguntas muy trascendentales que nos están haciendo llegar. De repente, doctor Osvaldo, ¿nos permite unos minutos de su tiempo para poder absorber algunas dudas? No hay problema, por supuesto. Listo. Ingeniero Oscar, aquí hay unas preguntas que dicen... ¿cuáles son las variables óptimas para obtener la alta recuperación de cobre y minerales con alto contenido de arsénico y antimonio? Ya, las variables óptimas serían básicamente no superar
los 180 grados. Sobre 180 grados empezamos a generar especies que no necesariamente son escoroditas, que son las más estables, ¿cierto? Por otro lado, los 180 grados serían el tope de temperatura en el cual nosotros podríamos acelerar la cinética de estos refractarios. Pero si pudiésemos elegir una, ¿cierto? Está entre los 160 grados y los 180 grados, ¿cierto? Toda vez que mientras más elevemos la temperatura, más cinética vamos a tener. Pero la escorodita estable la vamos a tener entre esas dos temperaturas, 160 y 180 grados. Con respecto al hierro que podríamos precipitar, ese tiene que ver entonces con el manejo del pH que nosotros podamos tener. Si queremos el hierro para precipitar escorodita, tendremos que mantenernos a pHs más ácidos, y si queremos también sacar hierro para precipitar hematita, tendremos que movernos un poco más de 2.3. Muchas gracias, ingeniero. Sabemos que, por ejemplo, nosotros nuestras minas que tenemos aquí también se encuentran a una gran altura y hace mucho frío, y mantener la temperatura también a ese nivel amerita un costo de operación que a veces dificulta los tratamientos a estas temperaturas. Ahora, hay una pregunta por parte también, dice, sobre el proceso Sherrod-Gordon, que se desarrolla para minerales sulfurados. ¿Nos podría explicar un poquito en algunas palabras sencillas, un poquito más de qué se trata este proceso? El Sherrod-Gordon. A ver, creo que tenía una... Creo que tenía una slide con eso, a ver si a lo mejor le puedo hacer un poco más fácil el proceso. El proceso Sherrod-Gordon es uno de los más antiguos, ¿cierto? Cerca del año 60. Básicamente lo que hace... Pues justamente ahora que estamos viendo en las anteriores ponencias también, de retroceder un poquito esos procesos, pero mejorándolos, ¿no? Retroceder a esos Exactamente. procesos que se dejaron hace muchos años atrás en el olvido y que hoy en día están volviendo a salir, pero de una manera más estudiada, más actualizada con la nueva tecnología que tenemos. Sí, el proceso Sherrod-Gordon lo que hacía era incorporar pirometalurgia, ¿cierto? Y lixiviación. Entonces lo que hacía era generar metal blanco a través de la fundición o fusión de los concentrados, y de esa manera el metal blanco ir a lixiviarlo, aumentando la concentración, digamos, que entra al propio reactor y poder lixiviarlo. Entonces generaba esta fusión, generaba después una molienda, por lo tanto no era tan eficiente porque tenía muchos procesos intermedios. Y las temperaturas eran más bajas, por lo tanto también era un proceso mucho más lento. Hoy día los procesos más rápidos, y algo que no les comenté, el proceso que tiene, por ejemplo, Morenci, de los ejemplos que le di, ellos en menos de una hora, entonces tienen disuelto el 98% del concentrado de cobre que entra. Por lo tanto, hay muy poca comparación a ese tipo de reacción dentro de todas las posibilidades que tenemos, digamos, posibilidades ciertas de aplicarlo con tecnologías probadas. Excelente, ingeniero. Y una última pregunta para terminar ya. Hoy en día, en tiempos de pandemia, en donde los estudiantes quisieran estar en el laboratorio, allí ensayando, o de repente haciendo las termodinámicas, ¿existirá de repente hoy en día algún software que nos dé algunas simulaciones de reacciones, de procesos, de cómo la temperatura va, o hay que crearlas desde cero a través de tablas de Excel, dinámicas, qué sé yo? De repente nos puede dar algún alcance, de repente Chile ya tiene algunos simuladores, o de repente gratuitos que hoy en día podemos acceder. Bueno, el problema de la lixiviación a alta temperatura normalmente son los datos termodinámicos. Hay muy pocos datos termodinámicos. Por lo tanto, eso es lo que nos complica y le complicaría a cualquier software poder predecir completamente las reacciones. Ahí le mostramos algunos gráficos, ¿cierto? Por ejemplo, de la energita a 200 grados Celsius. Sin embargo, también hay que construirlos para las tenantitas, tetraedritas, y no todos los datos termodinámicos están disponibles, como también para el arsénico a esas temperaturas.
temperatura. Por lo tanto, bastante de lo que se hace se construye de manera empírica, de manera termodinámica con los datos que hay y algunas proyecciones, ¿cierto? Y experimentación en laboratorio. ¿Ya? Yo diría que para completar toda la suite y poder desarrollar entonces un software, habría que completar toda la termodinámica involucrada. Como sabemos, la termodinámica no miente, y poder entonces simular de buena manera. Excelente, muchas gracias, ingeniero Oscar. Y Por que una consulta, ahí está Alder, a ver Alder, una última. porque está muy buena exposición, me gustó, muy interesante. Y bueno, también yo tuve una pequeña experiencia en estas pruebas, ¿no? Pero no sé si usted realizó lixiviación concentrados con una concentración de ácido sulfúrico al 98%, o sea, puro, sin adición de agua. No, todos estos concentrados son cerca de 20 gramos por litro, un poco menos. Ahí dependiendo las concentraciones óptimas para llegar a estos pH bajo 2.3, pero no son concentrados puros. Ah, ya, porque sí. No es, Y no es una ácido cosa, concentrado puro. bueno, yo sí realicé unas pruebas, ¿no? Con lixiviación concentrados, con un reactor par, igual con titanio de categoría 4, pero igual quisiera conversar con usted para hacer más preguntas, porque es muy interesante este tema. Eh, ¿Cómo se va a elevar la temperatura en esta planta piloto, ¿no? O la planta que se está proyectando? No, la temperatura se eleva se entra inicialmente, ¿cierto? Los concentrados precalentados con un preheater, ¿cierto? Se entran al reactor y posteriormente el mismo reactor entonces se mantienen las temperaturas elevadas. Recordemos que si bien no hay reacciones exotérmicas, más allá de la reacción de agua con ácido sulfúrico, por lo tanto, hay que mantener caliente siempre y es el gasto energético, no es un proceso autógeno. Es Está tal bien. cual como se podría hacer en laboratorio, ¿cierto? Como tú tienes tu reactor par, que tienes que con tu manta calefactora poder entregarle la energía para poder entonces generar la disolución. Ya está, muchas gracias. Estamos en Listo, contacto. muchas gracias, ingeniero Oscar. Definitivamente hay mucho por hablar y gracias. Y obviamente el ingeniero Oscar va a dejar también de repente por el chat también sus datos, su correo, para poder absorber todas las dudas que se han generado. Muchas gracias una vez más, ingeniero Oscar, y siempre es un placer tenerlo con nosotros siempre para poder seguir aprendiendo cada vez más de su experiencia.